Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy voy a hablarte acerca de esas fotografías que vemos en redes sociales y que quizás muchos de nosotros quisiéramos que las nuestras luzcan igual. Pues sí, hoy voy a enseñarte cómo hacer una corrección de color y cómo jugar con los colores de una fotografía. Una vez instalado Lightroom en tu ordenador, sigue los pasos que te estaré dictando a continuación. Ok, aquí tenemos ya abiertas nuestras 3 fotografías con las que vamos a trabajar el día de hoy, todas ellas en crudo, sin ningún tipo de retoque. Vamos a empezar con esta que tiene amarillo, exceso de amarillo. Nos vamos a nuestra, si tienen la ventana cerrada, es esta primerita que está aquí, que es nuestra pestaña de edición. Aquí vamos a encontrar todo lo que es la parte de luces y sombras. En este caso yo no voy a tocar las luces. Nos vamos a el balance de color, que es este tablero que ven aquí, que viene siendo la ventana de balance de color y curvas en Photoshop. Es como 2 en 1. Entonces, como quiero darle, aquí ven, si hacemos clic en estas bolitas de colores, vamos a encontrar las tonalidades de diferentes colores para luces y sombras. Entonces, aquí este punto de abajo me indica las sombras, este punto de arriba me indica las luces, y si quiero modificar algún medio tono, puedo hacer clic en cualquier sitio de esta línea. Incluso puedo ir a agregar, por algo se le llama curvas, porque pues podemos crear diferentes tipos de efectos. Lo que voy a hacer es eliminar estos 2 puntos que creé haciendo doble clic encima de ellos. Entonces, como voy a trabajar solamente con las sombras y le voy a dar tonalidades azules, lo voy a dejar hasta aquí. Ahora me vengo a la bolita azul, que tengo el color azul y el amarillo, y en las sombras hago clic y subo para añadir color azul a las sombras. Ahora, aquí creo que ya estamos bien. Nos vamos a las temperaturas y tintas. La diferencia de este tablero a este es que en el balance de color podemos modificar las luces, medios tonos y las sombras por separado. Podemos trabajarlas por separado. En cambio, cuando hacemos alguna modificación de temperatura, ven que me modifica, me altera todas lo que es sombras, luces, medios tonos. Como yo nada más quiero darle tonalidad fría a la foto, aquí, de hecho aquí arriba olvidé en las luces darle esta tonalidad. Ok, aquí en este tablero que vemos aquí, vemos cada uno de los colores por separado, donde podemos trabajar, modificar y alterar cada uno de ellos sin afectar al otro. Es decir, en este caso yo quiero alterar el color amarillo, todo el color amarillo, ya sea en sombras, en luces o en medios tonos, lo voy a tornar hacia naranja. Sí, perfecto. Creo que solo lo voy a dejar así. Ahora, si me vengo para las curvas, me voy a ir a hacer clic en esta bolita gris, donde voy a trabajar luces y sombras. Si yo subo las sombras, ven cómo se va decolorando las sombras de la fotografía. Entonces, para darle ese efecto que muchos me han pedido cómo hacer,
que es ese efecto fade, como colores lavados, yo la voy a dejar así. Y así culminamos esta fotografía. Ahora, si por lo menos ya después de hacer la corrección de color, yo quiero llevar esta fotografía a Photoshop porque necesito retocar ciertos detalles de piel, etcétera, etcétera, me voy aquí a la derecha en los tres puntitos y hago clic en editar en Photoshop, o la vía rápida por teclado, Command Control E, ¿correcto? Ahora nos vamos a nuestro segundo ejemplo. Aquí simplemente vamos a cambiar el color de las hojas y a trabajar un poco con las luces. Entonces yo aquí voy a aumentar la exposición para darle más brillo, pero al mismo brillo, ya que el vestido es blanco y no quiero perder información, lo voy a reducir y ven lo que sucede. Estaba así, ahora lo reduzco y obtengo esta información que había casi perdido. Aumento las sombras, ya que me gusta el contraste en las fotografías. Temperatura, voy a aumentar un poco el amarillo. Y aquí en los colores, el mismo amarillo que ya está seleccionado, lo voy a tornar a naranja. Y el verde, que todavía me queda verde, lo voy a tornar hacia acá. Entonces vemos que la fotografía toma una tonalidad, un aspecto como si estuviese en otoño. Quizás el amarillo puedo reducirlo menos, hacer las hojas menos naranja. Ok. Nos vamos a nuestro tercer y último ejemplo, donde voy a reducir la exposición. Nos vamos al balance de color. Las sombras le doy un tono azul. Aquí me voy. Las sombras también le vuelvo a añadir azul. Y a la iluminación un poco de azul también. Entonces aquí voy a añadir un poquito de amarillo, hacer la temperatura un poco más cálida, pero a su vez el amarillo lo voy a transformar un poco hacia el naranja. Entonces, si ven, por lo general suelo todo lo que es sombras y colores oscuros los torno hacia colores fríos, y las luces y tonos medios los torno a colores cálidos. ¿Por qué? Porque de esta forma, de esta manera, le doy un aspecto cinematográfico. Bueno, en este caso la fotografía, pero también pues cuando editamos videos, si implementamos esa técnica, vamos a darle un aspecto más cinematográfico. Terminado esto, para guardar la fotografía, simplemente si queremos guardar las tres, presionamos Shift y hacemos clic en las otras dos fotografías. Nos dirigimos hacia acá arriba, a donde está esta flechita como dentro de una cajita. Hacemos clic y tenemos tres opciones para exportar las fotos en JPG, pero en un tamaño pequeño, a un tamaño grande, y para exportar las fotos originales, es decir, las fotos en crudo. Yo le voy a dar exportar tamaño grande y decidimos en qué lugar vamos a ubicar las fotos, a guardarlas, y le damos a exportar. Y así culminamos este tutorial. Espero que este video te haya gustado. No olvides darme like y suscribirte a mi canal.